Todo esto ocurrió unas horas antes de que en Milwaukee arrancara la convención republicana y Valentín Cataldo, en este escenario se da esta reunión de los republicanos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Enrique. Pues a pesar de lo ocurrido este fin de semana, el expresidente Donald Trump dijo que no iba a permitir que un tirador estropeara los planes de esta convención que, como bien dices, inicia el día de hoy. Pero bueno, vamos a recordar en qué consiste la Convención Nacional Republicana. Como cada 4 años, esta semana se realiza la Convención Nacional Republicana, que sirve para confirmar la nominación del candidato a la presidencia y del candidato a la vicepresidencia del partido. Para ser nominado como candidato, es necesario que el aspirante gane la mayoría de los más de 2.400 delegados que representan a los 50 estados y a los 6 territorios de Estados Unidos. Esto normalmente ocurre durante las elecciones primarias estatales y asambleas de partidos mejor conocidas como caucuses. Después, la elección se confirma a través del voto de los delegados durante la Convención Nacional que dura 4 días. En esta ocasión, la Convención Nacional Republicana se celebra en Milwaukee, la ciudad más grande del estado columpio de Wisconsin, y se llevará a cabo en la arena Pfizer Forum, sede de los Milwaukee Bucks de la NBA. La alineación de oradores que estarán en el escenario principal incluye a estadounidenses que enfrentan realidades complicadas. Políticos como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a Marco Rubio, senador del mismo estado, celebridades comunes que han respaldado a Trump, la mayoría de sus hijos, así como amigos del expresidente y donantes ricos. Pero ningún partidario de Trump que participó en el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 estará presente, según datos de una lista que compartió el partido este fin de semana. La elección de vicepresidente de Trump no se ha dado a conocer. Eso sí, está programado para que hable este miércoles. Valentín Cataldo, Noticias NM. Seguridad, 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 Enrique, es la palabra que parece repetirse una y otra vez en la ciudad de Milwaukee, pues después de lo que ocurrió el fin de semana. Y te digo esto porque justamente para poder llegar a esta posición tuvimos que pasar por lo menos por 3 arcos de seguridad, ser revisados de manera minuciosa por el servicio secreto. Revisaron cada una de las mochilas, todo el equipo, todas las cámaras, pues justamente para asegurar que no vaya a haber ningún incidente en esta convención a la que acudirán alrededor de 50,000 personas en estos 4 días. Entre estas 50,000 personas obviamente están los delegados, hay políticos y bueno, ¿qué más se puede esperar? Que no vayan a entrar ningún arma pues a esta arena. Justamente el servicio secreto el día de ayer mandó un correo en el que decían que no se permiten municiones, drones, explosivos, incluso mencionan pistolas de agua. Oye, Valentín, vaya que eso sí cambió. Muchas gracias por tu reporte.